Agradecido con Dios por darnos esta oportunidad de poder estar en su casa, hermano, la casa de Dios. El poder estar en la casa del Señor es un privilegio grande, hermano, al cual Dios nos ha concedido. Recuerde esto, que la Biblia dice que no es del que corre ni del que quiere, sino de Dios que tiene misericordia de cada uno de nosotros, hermano. Y el poder estar en la casa del Señor es por pura gracia, por pura misericordia del Señor. Amén. Así pueden pasar los niños a sus aulas. Gloria al Señor. Que Dios siga siempre poniendo el querer como el hacer, la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, hermano. En todo tiempo y en todo momento, buscando el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y así los que quedamos acá, pues vamos a abrir el entendimiento. Que Dios nos abra el entendimiento para que podamos entender la palabra y poder someternos a lo que es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que Dios me le bendiga grandemente a cada uno, hermanos. Vamos a dejar a nuestra hermana Carolina Green, que es la que va a llevar ahora la enseñanza, hermano, para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios sea cada día, hermano, poniendo en nosotros siempre el querer y el hacer la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Así que adelante en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios me le bendiga. Nuestra hermana Green con cada uno de nosotros. Dios les bendiga, hermano. Señor les bendiga una vez más. Le damos gracias a nuestro Rey, bendito es el nombre de Jesús, por el privilegio santo que nos da, hermano, de poder estar en su casa, amén. Y poder, hermano, escuchar su palabra una vez más, amén, ya que el Señor, hermano, nos da la oportunidad todos los días, amén, y es decisión nuestra si queremos escucharla o queremos desecharla, ¿verdad? Pero creo que cada uno de nosotros, hermano, estamos aquí porque queremos escuchar a Dios, porque la palabra de Dios dice, hermano, que Él es el que habla, amén, a través de su palabra. Así que simplemente somos barro, hermano, que el Señor pues deposita esa palabra para que la hablemos nosotros, amén, pero ella ya está escrita aquí, hermano, y no hay interpretación privada, sino que ella sola se interpreta. Simplemente la vamos a leer, hermano, para ponerle atención, qué es lo que Dios quiere para con nosotros. Agradezco al Señor, hermano, y así a nuestro hermano pastor que tomó a bien, hermano, tener la confianza, ya que este privilegio, hermano, es de Él, amén. Dios se lo ha Él, hermano, pero también Dios quiere que nosotros crezcamos, hermano, que no nos quedemos enanos, amén. Y ese es el objetivo de que Dios, hermano, delega para que podamos crecer, amén, y poder llevar esta palabra. Bendito es el nombre de Jesús. Así, hermano, vamos a invitarle que vayamos al libro de Hechos 16. Estamos estudiando el estudio 19, amén. Así que el que tiene el libro, hermano, puede abrir su libro, y si no tiene el libro, pues abrir la Biblia, ¿verdad? Para poder llevar la secuencia de lo que vamos a estudiar en esta tarde. Bendito es el nombre de Jesús. Siempre le vamos a pedir la reverencia a nuestro Dios, hermano. Las preguntas, hermano, si hay preguntas o si tiene alguna inquietud, lo vamos a dejar al final, amén, porque el tiempo se nos va tan pronto, hermano, y queremos aprovechar, amén. Sé que no se pierde ningún minuto cuando estamos en la casa de Dios, todo es, hermano, para beneficio nuestro, pero el tiempo es poquito, amén, y queremos tratar, hermano, de que se quede en el corazón la verdad central que Dios quiere enseñarlos en esta tarde. Vamos a leer la palabra, hermano, se pone sobre sus pies, creo que ya todos estamos, ¿verdad? Y vamos a leer antifonalmente el libro de Hechos, hermano, lo vamos a leer con el libro porque no está todo el capítulo aquí, pero todo el capítulo, hermano, se trata de lo mismo, amén. Entonces vamos a estar estudiando de Hechos 16, 16 al 34. Y lo vamos a leer antifonalmente en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y su iglesia dice, amén. Hechos 16, 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. 18. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora.
Perdón, hermano, voy a leer el 25 porque es el que sigue según lo que está en el libro aquí. El 25 de Hechos. Pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. El 31, usted por favor, hermano. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. 33, usted por favor. Amén. Hasta ahí lo vamos a dejar, hermano. No cierre la Biblia porque vamos a estar estudiando todo el capítulo desde el 11 hasta el 34. Bendito es el nombre de Jesús. Poderoso es Dios. ¿Puede sentarse, hermano? Sé que ya oramos, amén. Le damos la gloria y la alabanza a nuestro Rey. Bendito es el nombre de Jesús. Poderoso es Dios. El tema de esta tarde dice, hermano, libre de ataduras y de prisiones. Como pensamiento central tenemos un encuentro con Jesucristo el poderoso, resulta en liberación de las cadenas demoníacas, las prisiones físicas y la esclavitud del pecado. Y como texto áureo tenemos, está pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud, según Gálatas 5:1. Amén. A través de esta escritura vemos, hermano, como Pablo en su trayectoria dice que iba, hermano, caminando y llevando su palabra del Señor. Y tras el caminar que él llevaba, dice, hermano, que toda la gente, amén, que escuchaba, ponían atención porque dice que eso, hermano, causaba una gran alboroto para la gente que estaba viviendo, hermano, esclavizada, que estaba viviendo atada. Porque cuando oían la palabra ellos podían despertar y al mismo instante hacía Dios, hermano, la obra. Vemos como ejemplo aquí en el capítulo 11, versículo 11, hermano, del capítulo 16, dice, zarpando pues de Troas, venimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis. Y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde salía a hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atento a lo que Pablo decía. O sea, vemos como primera persona ahí, hermano, al oír la palabra, a Lidia, dice, hermano, una señora muy influyente en ese lugar, porque dice que era comerciante, vendía púrpura, pero al nomás oír, dice la palabra, ella abrió el corazón al instante, hermano, y fue transformada, dice, porque inmediatamente ella empezó a dar fruto después de que escuchó la palabra, se convierte, se bautiza, hermano, y toda su familia aceptan al Señor, y ella dice, quiero que estos hombres de Dios posen en mi casa, y les dio hospedaje, dice, hermano, a ellos ahí, porque ella en ese momento, hermano, recibió al Señor y Dios hizo la obra en ella, ¿verdad? Así vemos, hermano, que sigue Pablo, ¿verdad? Predicando, y dice, hermano, que salió una muchacha, dice que tenía espíritu de adivinación, y ella dice que a grandes voces decía, estos son los hombres de que predican la palabra del Dios Altísimo, o sea, el espíritu que en ella había, porque dice, hermano, que en ese entonces había un Dios que ellos tenían, pero el Dios había muerto, supuestamente para ellos, se había encarnado en la serpiente, que era un pitón. Entonces, el que hablaba a través de esa persona que estaba poseída por demonios, era un espíritu pitonizo, era un espíritu de adivinación que ellos le llamaban pitonizo, ¿verdad? Entonces, sabemos, hermano, a través de la escritura, que Satanás y sus demonios reconocen al instante, dice, quién es el Hijo de Dios, ¿verdad? ¿Quién es el que tiene, hermano, el poder de Dios? Porque vemos ahí que el espíritu al instante que oyó la palabra supo
que esos hombres no eran cualquier hombre, no eran, hermano, personas como las que habitaban ahí, ¿verdad? Sino que eran hombres embajadores de Jesucristo. Y dice que ellas gritaban, pero Pablo, sintiéndose molesto, dice, por aquella alabanza hipócrita que tenía el demonio, dice que al instante ordenó que saliera de aquella muchacha. Y dice que a la hora, hermano, quedó libre la mujer del demonio, ¿verdad? Porque dice que esa muchacha estaba siendo, hermano, utilizada por aquellos hombres déspotas malos, dice, abusadores que hacían ganancia a través de lo que ella adivinaba a la gente, porque toda la gente que iba a ella, obviamente que tenían que pagarle para que le diera, hermano, quizás al futuro o el presente, el pasado, qué sé yo, porque la gente cuando no encuentra, hermano, una respuesta en Dios, se cansa y dice, voy mejor al brujo, voy mejor al que me va a deparar el futuro, al que me va a decir el presente, lo que está pasando. Que el Señor reprenda al diablo, hermano, en el nombre de Jesús. Nosotros tenemos un Dios poderoso, hermano, y no necesitamos, amén, que alguien nos diga lo que nos va a pasar, porque ya sabemos, amén, quién es el que está con nosotros. Bendito es el nombre de Jesús. Entonces esta muchacha quedó libre al instante, dice, hermano, y se enojaron, dicen aquellos hombres, obviamente porque ya no iba a haber ganancia de parte de ella, ¿verdad? Porque ella ya había quedado libre, hubo un buen descanso en ella, dice, porque el demonio la atormentaba, hermano, y a través de aquel demonio ella estaba hablándole a la gente, mintiéndole, ¿verdad? Pero Dios es bueno, hermano, y vemos ahí, hermano, el discernimiento de espíritu al instante, ¿verdad? Cómo Pablo pudo identificar que aunque aquella mujer estaba diciendo, es los hijos de Dios, son los hombres de Dios, Pablo lo desechó al instante y dijo, te ordeno que salgas en el nombre de Jesucristo. Y poderoso es Dios, hermano, que Él no solamente libera espiritualmente, sino que Él literalmente, porque vemos también cómo Pablo, ¿verdad?, es preso, es llevado, dice, a la cárcel, hermano, con Silas por esta razón, porque dice que la gente, hermano, se alborotó y se asustó de ver lo que Pablo iba haciendo, lo que Pablo hizo en ese momento de que esa mujer quedara libre. Aquellos quedaron con su reputación por el suelo porque su espíritu se les había ido ya. Ya el espíritu pitonizo ya no estaba en la mujer, ya la mujer era una nueva criatura. Entonces ya no podían hacer dinero con ella y dijeron, no queda más que llevarlo presos a estos hombres para que ya no hablen la palabra. Pero el poder de Dios es grande, hermano. Y con el poder de Dios no hay poder humano que pueda detenerlo, amén. Ellos están presos, dice que los llevan presos. Y no solamente los entraron, hermano, a la cárcel, dice que los ataron y los pusieron en el cepo. Si usted no sabe qué es el cepo, dice que eran dos maderos grandes, hermano, que tenían un agujero en cada lado o un agujero en medio. Y aquellos pedazos de madera pesaban exagerado. Y ahí, hermano, aseguraban o bien la garganta del reo o bien los dos pies. Dice que a Pablo y a Silas los tenían atados de sus dos piernas, metidos en la cárcel, y después de metidos en la cárcel, con cerrojos aquellas puertas, hermano, y después de la azotada que les habían dado, porque dice que los azotaron, los golpearon a los dos por lo que ellos iban haciendo, hermano, porque a ellos no les agradaba. Al diablo no le va a agradar, hermano, cuando un hombre y una mujer se levanta para predicar la palabra. Él va a buscar de una y de mil maneras para detenerlo, callarlo y hacerlo que se encierre y que no vuelva a hablar la palabra. Pero como la palabra no está presa, el Señor siempre va a hablar. Pablo y Silas estaban, dice, hermano, bien atados, bendito es el nombre de Jesús, de pies y manos, bien golpeados, hermano, bien lastimados. Ellos estaban sufriendo dolor, pero aún así, hermano, con sus piernas atadas, dice que empezaron a adorar a Dios. Empezaron a alabar a Dios, hermano, y en el alabanza hay poder. En la oración hay poder, porque aunque ellos estaban presos y con dolor, hermano, su boca siempre la tenían libre y podían adorar a Dios. Dice que vino aquel terremoto, hermano, y empezaron a caer aquellas paredes y a quedar libre todos los presos. Habían aún, dice, evangelistas que habían llegado también a predicar el evangelio, hermano, y ellos habían sido presos también. Entonces en ese momento dice que salieron, hermano, cayeron las puertas y todo se abrió. ¿Y qué pasó con el carcelero de Filipo? Quedó triste, quedó, hermano, frustrado. En el momento, dice, buscaba algo para quitarse la vida porque dijo, yo también voy a morir y todos se me van los presos aquí. Y principalmente Pablo y Silas, hermanos, que eran uno de los más importantes hombres peligrosos para ellos, ¿verdad?, que tenían en ese momento. Pero Pablo le dice al instante, hermano, alto, no te quites la vida porque nosotros aquí estamos todos, nadie se ha ido. Aquí estamos todos y lo único que tienes que hacer es aceptar al Señor Jesucristo y tú no te tienes que preocupar porque no los vamos a ir.
también, hermano, lleva la salvación a este hombre. Ahí ya van, hermano, 3 personas que van siendo libres. Y también los otros hombres, hermano, que literalmente los evangelistas estaban presos, son libres también. Porque ahí vemos cómo Dios, hermano, abre las puertas de la cárcel y deja libre a esos hombres. Bendito es el nombre de Jesús. Entonces dice aquí, Hechos 16:16, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Oiga, ella sabía qué era lo que ellos llevaban, hermano, en sus manos. Ellos saben, los demonios saben, porque vemos también, hermano, cómo aquellos demonios dice que identificaron a Pablo. Cuando aquellos hombres dijeron: en el nombre del Dios que predica Pablo, te ordenamos. Dijo: a Pablo lo conocemos y al Dios de Pablo, pero ¿ustedes quiénes son? ¿Por qué, hermano? Porque ellos saben qué color es su vestidura. El enemigo sabe qué color es la vestidura que yo tengo. Y el hermano no le va a hacer frente a un hijo de Dios que sabe que está lleno y está revestido del poder de Dios. Él va a hacer lo imposible. ¿Para qué? Para atemorizarlo, para que no hable, para que se calle. Pero ellos identifican inmediatamente quién tiene a Dios y quién no tiene a Dios. Y ellos obedecen, ¿sabe? Porque dice la palabra que en el nombre de Jesucristo dice que vamos a echar fuera demonios, que van a sanar los enfermos, que van a hacer libres los presos, en el nombre de Jesucristo. Pero tenemos que también nosotros sujetarnos a esta palabra, porque no podemos ir en el nombre del hermano que está haciendo la vigilia, que está orando, y nosotros estamos haciendo nada. ¿Qué pasó con estos hombres? Dice que, hermano, el demonio dice que se rebeló en contra de ellos y los hirió, hermano, y los mandó bien golpeados a su casa. ¿Por qué? Porque el demonio bien conoce cómo usted y yo estamos. Y si no estamos, hermano, preparados, es mejor que lo hagamos. ¿Por qué? Porque el demonio va a venir. Satanás siempre va a venir, hermano. Él dice que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y el que se deje, hermano, él lo agarra. Y no solamente para darle dulces o chicles, él lo agarra para darle, hermano, contra el piso, golpear y hacer de todo. Y dejarlos, hermanos, inmóviles. Pero reprendido está en el nombre de Jesús, hermano, porque en Cristo hay poder. Pero dice aquí el 25, pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Los que estaban presos dice que escuchaban las alabanzas. O sea, ellos no estaban, hermano, a pesar de que estaban atados de pies y manos, con golpes en su cuerpo, hermano, quizás sufriendo dolor, ellos podían alzar la voz. Por eso, hermano, es que Dios aquí nos habla y nos recalca una y otra vez que cuando venimos a la casa de Dios procuremos, hermano. Sé que todos no somos personas tal vez extrovertidas en el espíritu, personas, hermano, que hablamos fuerte, que gritamos, pero a la manera como usted lo hace, se requiere que alcemos las manos, que adoremos a Dios, porque dice que hay poder en la alabanza. Imagínense ellos encerrados. Los presos, cada uno estaba en su celda. Ellos me imagino que no estaban ahí cerquita de Pablo, pero dice que podían oír la alabanza que Pablo y Silas tenían. Y, hermano, esa alabanza provocó aquel terremoto, dice que fue Dios, hermano, porque Dios dice que Él jamás nunca va a dejar que sus hijos seamos avergonzados, hermano. Si le creemos a Dios de donde quiera que nosotros estemos o lo que estemos pasando, Dios, hermano, va a llegar pronto para ayudarnos y para levantarnos y para avergonzar a aquellos, dice, que se creen, hermano, grandes y poderosos, porque el hombre cuando tiene poder cree que todo lo puede hacer y se le olvida que arriba de él hay uno más grande, amén. Esta gente, hermano, pensaron: ya los tenemos encerrados y ya logramos lo que queremos. Vamos a poder hacer lo que nosotros queremos ahora. Con Dios, hermano, no se puede, amén. Porque Dios tiene todas las cosas bien trazadas y es un Dios de límites. Él da, hermano, el privilegio y el poder y el libre albedrío para que nosotros nos arrepintamos, pero cuando el hombre no quiere, hermano, entonces Dios actúa. Bendito es el nombre de Jesús. Allí Dios le da la oportunidad a todo, hermano, porque la palabra llegó, dice, la palabra llegó a ese lugar, pero no todos la quisieron. Igual, hermano, ahora mismo la palabra ha llegado a ciertos lugares, pero todo el mundo no la quiere. La gente la escucha, hermano, y en el momento se compunge y quizás llora, y en el problema, en la aflicción, en la enfermedad, quieren a Dios y mi Diosito, hermano. Yo no sé de qué Diosito, porque el Dios que adoramos no es un Diosito. Ese es un Dios grande y poderoso, hermano amado, que Él dice que está atento. Bendito es el nombre de Jesús.
Él está atento, hermano, a aquel que le teme para defendernos y hacer, hermano, lo que le pedimos, amén, conforme a la voluntad. Pero si no le obedecemos, si no escuchamos su palabra, hermano, difícilmente va a ser. Ayer nos hablaba la palabra que Él no va a oír cuando la gente, hermano, en verdad quiera, porque ahora es el momento. Hoy es el día aceptable que tenemos que abrir nuestros oídos, hermano, y decirle al Señor, aquí estamos, bendito es el nombre de Jesús, poderoso es Dios. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, dice el 25, de tal manera que los simientes de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Oiga, tal vez aquí, hermanos, nosotros decimos, no, pero nosotros no tenemos cadenas, literalmente hablando. Pero hay cadenas, hermano, espiritualmente hablando. Hay cadenas, hay gente, hermano, que está atada, por ejemplo, a una pornografía. Hay gente que no vive, hermano, si no está viendo esa basura del diablo. Hay gente que está atada, hermano, a un vicio, a una droga, al alcohol. Hay gente que está atada aún al mismo teléfono, hermano. No come, sino está comiendo y está mirando el teléfono. Está durmiendo, hermano, y está despertándose y a cada rato está viendo el teléfono porque hay atadura. No son literales, pero son espiritualmente hablando más grandes que quizás, hermano, que nos tengan esposados de las manos, porque eso solamente con el poder de Dios se puede soltar cuando nosotros le damos la oportunidad a Dios que los libere, hermano. De otra manera, seguirá la persona atada, amén, en los vicios, en el alcohol. ¿Cuánta gente joven, hermano, está muriendo porque están, hermano, inyectándose droga, porque están ingiriendo droga, porque están, hermano, hasta por la nariz, por donde haya lugar, hermano, se la están introduciendo en su cuerpo y están muriendo? Personas jovencitas, hermano, que se miran como ya de 60 años, ya no tienen, hermano, carne, ya no tienen músculo en su cuerpo, porque hasta los dientes se les han caído por la droga, hermano. Y usted dice, qué terrible. Y cuando usted pregunta la edad de las personas, son personas que están en los 30, en los 40 años, hermano, porque viven atados. Y solamente el poder de Dios los puede liberar, hermano. Pero ¿cómo los va a liberar? Si a veces, hermano, ni nosotros mismos podemos orar por nosotros mismos. Esta oración, hermano, que esta gente hizo en ese lugar, sufriendo, imagínense, nosotros ahora mismo no estamos siendo perseguidos, no estamos siendo golpeados, hermano. A nadie de nosotros los han golpeado por venir a la iglesia, por venir a adorar a Dios. A nadie los han hecho nada. Se supone, hermano, que deberíamos de gritar a voz en cuello para que esa oración, hermano, para que ese clamor pueda llegar al cielo y Dios desate esas almas que están siendo, tal vez nosotros no los vemos porque aquí, hermano, es un lugar pequeño y casi no se miran esas cosas, pero usted sale un poquito a las ciudades, usted mira cómo está la humanidad, hermano, muriéndose todos los días, hundiéndose más y más y más en la droga. Y sé que algunas de las personas que nosotros conocemos están en esa situación, pero no vamos a poder, hermano, porque no es con fuerza humana. Eso no es ningún poder humano que lo puede desatar. Simplemente, hermano, el poder de Jesucristo lo hace, amén. Y vemos aquí, hermano, que despertando, dice el 27, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Qué terrible decepción para este hombre, hermano. Pero vemos ahí como Dios al mismo instante, Pablo, hermano, no guarda rencor, no tiene nada en contra del hombre que lo tiene encerrado ahí, sino le dice, no te preocupes, aquí tenemos el dador de la vida, el que te da la solución. Nosotros no vamos a ningún lado, aquí estamos todos, porque ellos no estaban, hermano, libres para huir, sino que estaban libres para seguir predicando el evangelio. Dios los había libertado para que ellos llevaran las buenas nuevas de salvación y le dice, no te mates, no te quites la vida. Le presentan a Jesucristo, hermano, ¿y qué tengo que hacer? Porque cualquiera en ese momento, hermano, no crea saber que le va a caer guillotina. Cualquiera se arrepiente de todo corazón, pero no esperemos ese momento. Mucha gente está esperando ese momento, hermano. Ver esa guillotina en su cuello y que le digan qué quieres, la vida o negar a Jesús. Ahora es un momento, hermano, excelente para decir yo quiero a Jesús, porque nadie le está poniendo una guillotina en el cuello para que diga niega a Jesús. Ahora, hermano, estamos libres, tenemos la oportunidad para poder adorarle al Señor. Imagínese Pablo y Silas encerrados. Gloria al Señor, bendito es el nombre de Jesús. La gloria de nuestro Rey, bendito Dios. Y ellos seguían hablando, hermano, seguían predicando. No se callaron en ningún momento, seguían adorando a Dios en medio del dolor, en medio de la tristeza.
Pero ahí es donde Dios mira, hermano, el corazón y mira la necesidad que hay. Sabemos que muchas veces quizás usted dirá, no, pues yo vengo a la iglesia porque estoy tranquilo, estoy sano y me siento bien y así es fácil, hermano, servirle a Dios. Pero cuando vienen los problemas, cuando vienen las pruebas, cuando están los procesos de Dios, allí, hermano, es cuando de verdad necesitamos acordarnos y decir, Dios está en todo tiempo, porque Él no solamente está en el momento de la alegría, también está ahí, hermano. Y tal vez usted dirá, no, pero es que Dios no me está mirando en este momento. Él está mirándolo, es cuando más cerca está Él, porque usted está en el examen, usted está pasando el proceso y Él no lo va a dejar nunca. ¿Usted cree que lo había abandonado a Pablo y a Silas? Simplemente estaba mirando lo que estaba pasando, pero Él esperaba el momento para liberarlos, para hacer, hermano, el milagro en ellos. Bendito es el nombre de Jesús, poderoso es Dios, porque Dios no los desampara, hermano, Él nunca los va a dejar. El que lo dejamos somos nosotros. ¿Por qué, hermano? Porque somos desobedientes, amén. Pero Él nunca nos deja, Él siempre está ahí para ayudarnos, hermano. Nos deja en el momento cuando nosotros le damos la espalda, porque Él dice que Él es un Dios, hermano. Él es un Dios caballeroso. Él no va a ir a la fuerza a traerlo a usted del cuello y a traerme a mí y hacer lo que yo quiero. No, Él simplemente lo da, hermano, la libertad de que nosotros decidamos. Bendito es el nombre de Jesús. Y está en nosotros el querer hacer las cosas o no hacerlas. Bendito es el nombre de Jesús. Encontramos, hermano, a través de la Escritura, quizás ejemplos que podríamos decir. Encontramos a Pedro. Cuando Pedro dice que estaba preso, hermano, también dice que lo tenían en el lugar, hermano, más quizás de alto peligro. El preso de alto peligro por lo mismo, porque no querían, hermano, escuchar. Pero vemos cómo el Señor envía un ángel, dice, y le manda, hermano, aquel ángel y le dice, levántate, cíñete y átate tus sandalias y ven conmigo. Pedro dice que al instante cuando miró el ángel, él pensó que era una visión. Pero no, era el ángel que llevaba a sacarlo, hermano. Un día justamente antes dice que Herodes iba a sacarlo me imagino que para darle guillotina también, Dios lo libera y lo lleva. Cuando ya está, dice que llegando al portón grande de entrada, dice que se abrieron las dos puertas solas y Pedro simplemente pensaba, es una visión. Él no lo podía creer, hermano, que Dios lo estaba liberando. Y cuando ya estaba afuera, dice que se dio cuenta, pues el ángel lo dejó, que caminara allá a su lugar. Y dice que dijo, esto no es una visión, esto es que estoy libre de la cárcel. Porque Dios, hermano, no necesita un ejército. Él no necesita, hermano, nada, simplemente un corazón, dice, constrito y humillado. Dice que Él no lo desprecia. Que aunque esté, hermano, en la situación más terrible y que usted y yo digamos, ya no hay solución, ahí envía el ángel Jehová y Él los rescata. Porque Él no los va a dejar nunca solos. Bendito es el nombre de Jesús. Tenemos aquí, hermano, el punto. El poder de Jesucristo libera a los esclavos de Satanás. Según Hechos 16:19, el don de discernimiento en plena acción. Según Hechos 16:17, vemos cuando Pablo identifica, amén, bendito es el nombre de Jesús, el demonio que había en aquella muchacha. Y no solamente dice que lo identifica, sino que al instante le ordena que deje libre a aquella mujer. El poder de Jesús derrota a los demonios. Según 16, 18, 19, vemos cómo el diablo, hermano, sale corriendo cuando oye ese nombre. Porque el nombre de Jesús, hermano, tiembla, dice todo, la tierra tiembla, todo lo que es, hermano amado, creado por Él. Bendito es el nombre de Jesús, poderoso es Dios. Y dice, hermano, el poder de Jesús hace nula las prisiones físicas. Según Hechos 16, 20, 26. Todo aquel que se siente prisionero, literalmente hablando, hermano, cualquiera cadena, cualquier esclavitud, aquí está Dios, hermano, para hacerlos libres. Simplemente lo que tenemos que decirle es al Señor qué es lo que nosotros sentimos. Él sabe, hermano. Dios no es ajeno, Él siempre sabe, dice, porque desde antes que venga ese pensamiento, que venga lo que nosotros vamos a pedir, Él ya lo conoce, pero Él desea que abramos nuestra boca y que le expresemos al Señor y que pidamos auxilio, hermano. No importa, a veces nosotros nos sentimos cohibidos porque no queremos que nuestros hermanos sepan. Tal vez porque van a criticarme, porque van a decir, nosotros todos aquí somos seres humanos y nadie está más grande, hermano, para que diga yo estoy santo ya y no puedo o no necesito. Todos necesitamos ayuda, de una o de otra manera. El problema es que a veces nosotros no queremos abrir nuestra boca y pedir auxilio, hermano. Si nos sentimos a veces que ya no podemos, hermano, y que ya no queremos venir y que ya sentimos que los pies se nos hacen gruesos para llegar a la casa, levantar las manos y decirle, ayúdeme a orar, hermano. Porque a todos los hombres, hermano,
según la trayectoria bíblica vemos que llegó el momento, hermano, que ya no sentían fuerza físicamente, se desanimaron. Pero allí estaba Dios, hermano, usando los que estaban espiritualmente fuertes, porque a veces hay unos que están más fuertes, hay otros que están, hermano, menos fuertes, pero el fuerte dice que tiene que apoyar ¿a quién? Al débil, ¿verdad? Entonces significa que va a haber gente, hermano, que llega a ese momento de debilidad. Por una o por otra razón, hermano, no vamos a estar fuertes todo el tiempo, pero necesitamos levantar las manos primeramente a Dios, porque Él es el que nos va a ayudar. Ningún ser humano puede dar lo que no tiene, hermano, porque nosotros no podemos darle nada. Pero en el nombre de Jesús usted puede recibir la fuerza del Señor. En el nombre de Jesús, hermano, Dios puede romper esas cadenas que para usted tal vez son imposibles de romper. Cristo las rompe, hermano. Oiga, si pudo abrir una cárcel, oiga bien, ¿dónde estaba Pablo y Silas? ¿Dónde estaba Pedro? Y aparte de ello, ¿cómo ellos podían levantarse con ese madero en sus piernas, atadas a sus dos piernas? ¿Cómo iban a poder pararse y abrir una cárcel? Pero Dios, hermano, el poder de Dios es tan grande que de donde quiera que usted esté, de ahí el Señor lo va a agarrar y lo va a levantar para hacerlo libre, para hacernos libres, para que nosotros sigamos, hermano, caminando, no para hacerlos libres, para que nos vayamos al mundo otra vez y a ser esclavos de Satanás. Él los libera para que seamos libres y caminemos, hermano, en este camino, amén, honrándole a Él. Pablo siguió, no se detuvo, aun cuando, hermano, sabía que le iba a pasar lo que le iba a pasar, porque el predicar la palabra, hermano, sabe que es un desafío a que lo odien, es un desafío, hermano, a que lo miren mal. Decía nuestra hermana ayer, me miran con las patas. Así lo mira el diablo, porque no mira que él sabe lo que usted y yo tenemos, hermano. Él ya lo perdió, él ya no tiene otra oportunidad. Entonces va a usar a la gente que nosotros menos pensamos, hermano, para hacernos sentir mal. Él es lo que él cree. Pero, hermano, hay que sentirnos alegres cuando nos odian. ¿Por qué? Porque esta palabra sabemos que no es nuestra. Si fuera suya y fuera mía, todo el mundo lo anduviera chineado. Pero como no es suya ni es mía, sino que te dio, el diablo lo tiene entre ceja y ceja, hermano. Y por nada lo quiere ver botado y lo quiere ver, porque el plan de Satanás es que estemos tirados, hermano, allá y que seamos el oprobio del mundo allá, hermano, que todo el mundo se burle de nosotros. Eso es lo que quiere vernos, hermano. Pero como los ve, él sabe cómo anda su traje usted, a él, hermano, le cae mal, porque él sabe, ese ya está apartado. Esa ya está apartada, esa yo no puedo hacer nada con ella, ese yo no puedo hacer nada con él, porque aunque venga, hermano, él sabe que el poder de Dios lo va a detener, el poder de Dios lo va a hacer retroceder, no porque nosotros seamos los superhombres o supermujeres, pero hay un espíritu, hermano, que va a rechazarlo, y por eso es que la gente, hermano, no los quiere ver, por eso es que la gente que no tiene a Dios, hermano, odian saber que hay un hombre de Dios que está predicando la palabra y que se ha apartado del pecado, lo odia, no lo quiere ver. Y aunque usted diga, me habla, me sonríe, no lo ama. Es mentira, porque solo aquel, hermano, que tiene a Dios y que ha nacido de nuevo puede entender estas cosas, porque para el mundo dice que son locura, pero para nosotros es poder de Dios, hermano. El que no tiene a Cristo no va a entender estas cosas, y por eso es que dijo el Señor que Él no había venido a traer paz al mundo. Él vino a traer división, porque cuando alguien se convierte al evangelio, su propia familia va a decir, no te quiero ver aquí. ¿Por qué? Porque usted ya no comparte las mismas cosas con ellos. Porque usted no se va a reír de las locuras que hablan. Porque usted ya no va a ir a estar, hermano, en sus fiestas paganas, locuras que hacen allá, hermano, ya no las va a aplaudir. Usted le va a reprender. Si en verdad es hijo de Dios, le va a decir, eso no le agrada a Dios. Entonces, ¿se va a sentir bien su mamá? Si no es cristiana, su papá, si no es cristiano, su hermano, no se va a sentir bien. Va a decir, a este no lo queremos aquí porque los arruina la fiesta. Entonces lo van a echar, hermano. Y gloria al Señor. Pero si ya se siente contento con usted y usted aplaude, y yo aplaudo, hermano, eso significa que estamos moviéndolos en el mismo espíritu. En el espíritu malo de Satanás, que el Señor lo reprenda, porque solo a Él le agradan esas cosas, hermano, pero a Dios no le agradan X cosas, por eso tenemos que apartarnos, y eso no significa que usted no ame su familia, eso no significa que yo no ame mi familia, los amamos, hermano, pero hay cosas que ya no las vamos a poder compartir, hay cosas que ya no las vamos a poder aplaudir, aunque los duele en el alma, porque no los vamos a ir con todo el multo de gente, hermano. Dice que el camino de Dios es un camino pequeño, es angosto, tiene espinas, hay escorpiones, hay víboras, hay de todo, hermano. Él no ha prometido quitarla.
Él no las va a quitar, pero lo va a fortalecer. Nos va a fortalecer para que podamos llegar, hermano, hasta el final, porque esto no es de quedarnos a medias y ya corrí un poco y aquí me cansé y aquí me quedo. Llega el cansancio, hermano, porque llegan esos momentos que usted ya no va a poder, pero ahí está el Señor para levantarnos, que aunque usted diga, ya estuvo, ya hasta aquí nomás, el Señor no se rindió, hermano, llegó aún, hermano, con aquellos grandes azotes y carne, dice que le arrancaban con aquellos garfios que lo golpeaban, Él pudo llegar hasta la cruz. Y ahora dice que nos dijo a nosotros también, tome su cruz, tome la suya. Él tomó la de él y llegó. Y Él lo pudo hacer, hermano. Y Él dijo que mayores cosas en su nombre haríamos nosotros también. Vamos a poder llegar, hermano, pero no lo vamos a tener que quedar a medio camino, sino que seguir, hermano, que aunque sintamos a veces que ya no vamos a poder, pero Dios ahí está, hermano. Quizás Silas y Pablo pensaron en ese momento y aquí ya no pudimos más. Pero ellos tenían la confianza en el Señor y empezaron a adorarlo. Simplemente una alabanza que usted dirá, con una alabanza, ¿qué puedo hacer? Adorar al Señor, hermano, eso significa muchas cosas grandes. Que tal vez para mucha gente el cantar una alabanza o adorar a Dios o decir un aleluya o ponerse de pie y levantar sus manos, algo loco, es algo ilógico. Pero hay gran poder, hermano. Porque imagínense, para que Dios pudiera oírlos, que me imagino yo que ellos no estaban, hermano, con fuerzas físicas quizás, porque después de una gran golpeada y después, hermano, de una buena amarrada que les dieron y luego atarles sus piernas con esos maderos que ellos no se podían mover. Imagínese usted con una tabla pesada encima de sus piernas. ¿Cómo va a moverse, hermano? Estaban inmóviles, pero con su garganta podían alzar aquella alabanza y decir, a Dios, hermano, adoramos y a Dios servimos y no los vamos a callar. Y empezaron aquella gente, hermano, me imagino todos los presos a adorar al Señor, porque cuando hay Espíritu Santo, hermano, el Espíritu Santo puede contagiar, puede, hermano, llevar a otra persona a adorar al Señor también. Que aunque muchas veces uno dice, no, pues yo no me sé la alabanza, pero con simplemente que usted se ponga de pie y alce sus manos, hermano, y adore a su manera, esa es una alabanza para Dios. Bendito es el nombre de Jesús. Y ahí Dios está haciendo, hermano, grandes cosas. Bendito es el nombre de Jesús. Poderoso es Dios. La fe en Jesucristo provee salvación a toda la familia. Según Hechos 16, 27, 34, hermano. Eso ya lo leímos. No lo vamos a leer por causa de tiempo. Dios reduce a nada el poder de los hombres, según el versículo 16, 27, 30. Jesucristo, hermano, hace cosas maravillosas. Al instante dice que esas personas recibieron a Cristo y en toda aquella casa, hermano, hubo salvación. Igual vemos el ejemplo en Zaqueo, hermano, cuando dice que pasó Jesús. Al instante dice que Dios le dijo, bájate que esta noche voy a estar en tu casa. Y dice que toda aquella familia vino la salvación a su casa. Así, hermano, que no tenemos que perder la esperanza. Usted y yo no estamos haciendo en vano nuestro trabajo. Quizás mucha gente piensa, no, pues ese Santulón solo está ahí. Pues no importa. Usted con el simple hecho de estar aquí, Dios está trabajando. Y tal vez ahora no vemos, hermano, que hay respuesta quizás, porque uno al instante quiere ver la respuesta cuando está orando por la gente, por su familia, por aquel que está atado, por aquel hermano que está haciendo títere del diablo, pero va a estar esa respuesta. Dios ha prometido, hermano, cree tú y toda tu casa será salva. Esta mujer dice, la mujer, hermano, Lidia dice que ella, toda la familia vino la salvación para ella, porque ella le creyó a Dios. Fue la primera que abrió el corazón, pero llegó, hermano, llevó hasta estos hombres a hospedarlos a su casa, imagínense, al mismo Dios, porque el que dice que le da un vasito con agua a uno de sus escogidos, ¿a quién se lo da? No es al hermano, no es a la vecina, no es al vecino, es a Dios, hermano, porque nosotros se lo estamos dando de corazón y Dios dice que mira aquello tan insignificante, hermano, lo va a bendecir en gran manera, porque Él es, hermano, nosotros dice que el que al pobre da, a Jehová presta. Nosotros no estamos haciendo nada. Simplemente, hermano, dejémonos llevar por lo que Dios nos manda hacer y usted va a ver lo que Dios va a hacer. Porque Dios ha prometido y lo que Él promete, hermano, Él lo cumple. Bendito es el nombre de Jesús. El don de discernimiento en plena acción. El espíritu inmundo reaccionó, dice. El carácter y la misión de los siervos de Dios, encontramos cosas similares en Marcos 1:24, diciendo,
¿qué tienes contra nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé que eres el Santo de Dios. Marcos 3:11. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraron delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Y clamaban a gran voz y dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. O sea, en el mismo instante que Dios se acercaba, hermano, los demonios podían saber quién era él. Ellos conocen y ellos conocen a usted y ellos me conocen a mí. Ellos conocen a todo aquel que tiene el Espíritu Santo porque ellos saben, hermano, quién es el que está dentro de usted. Desde el momento que la persona recibe a Cristo, hermano, ese es un enemigo letal para Satanás y los demonios lo van a identificar desde lejos. No necesita usted hablar, no necesita usted levantar las manos y decir yo soy cristiano. Ellos lo saben y ellos no pueden traspasar esa autoridad que Dios ha delegado en ese hombre y en esa mujer de Dios. Porque el poder de Dios, hermano, los quema. Bendito es el nombre de Jesús. Hechos 19:13. Poderoso es Dios. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús el que predica Pablo. El 14. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío jefe de los sacerdotes que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo a Jesús, conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. O sea, significa, hermano, que el que no tiene la unción de Dios y no está buscando de Dios, no puede ir a reprender un demonio o a orar por un endemoniado porque se le va a voltear la tortilla. Estos hermanos salieron, dice, heridos y golpeados. ¿Por qué? Porque ellos iban en el nombre del Dios que predica Pablo. Oiga, ¿cómo va a venir usted a reprender un demonio en el nombre del Dios que predica la hermana Eva? En el Dios que predica el pastor. Tenemos que tener convicción, hermano. Y primeramente saber cómo está nuestra vida ante Dios. Porque usted y yo sabemos y el demonio más lo sabe. Porque él dice, a Pablo lo conocemos. Oiga, hermano, qué terrible. Y al Dios que predica Pablo también lo conocemos. Pero ustedes, ¿quiénes son? Y hermanos, salieron bien, pero bien arrastrados. ¿Por qué? Porque ellos no tenían la unción de Dios. No estaban viviendo, hermano. No estaban sujetándose a Dios. Bendito es el nombre de Jesús. Entonces, dice que salieron desnudos y heridos. Entonces, ¿qué significa, hermano? Que necesitamos pedirle al Señor esa llenura y buscarle siempre, no solamente en el momento, hermano, que nosotros necesitamos buscar a Dios por interés, buscar a Dios porque ahora yo lo necesito. En todo tiempo tenemos que buscarlo. Pablo dice que desde el momento que él se convierte, él va, hermano, y en su trayectoria él llevaba esa palabra y no importó lo que le pasó, porque él sufrió de todo. Él predicó, hermano, y en ese trayecto él sufría de todas maneras. Pero ahí, hermano, vemos cómo Dios lo liberta. Dice el Salmo 25:3, dice, ciertamente ninguno será avergonzado. Los que se rebelan, hermano, en contra de Dios, esos sí van a ser avergonzados. Pero el servirle a Dios, ninguno que ha servido a Dios, hermano, ha quedado avergonzado. Siempre el Señor tiene, hermano, la respuesta al final. Salmo 25:14 dice que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Dios no tiene relación con vagos. Dios no tiene relación con gente que, hermano, que no busca o que solamente aquí, hermano, el día lunes o el día martes o el día viernes ora. Dios tiene, dice, comunión con los que con Él tienen comunión íntima. Porque no podemos decir, sí, yo creo en Dios, pero a la hora, hermano, que se llega el momento de poner a Dios por allá, lo guarda y nunca más se vuelve a acordar de Él. La autoridad de Cristo contra el reino de las tinieblas. Mateo 8, 24, 34. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen?
Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaban poniendo lejos de ellos un hayo de muchos redos. O sea, vemos, hermano, ahí que los demonios saben, amén. Cuando Cristo va llegando, hermanos, ellos lo miran y le dicen: los estás atormentando antes de tiempo. No, todavía no es hora que venga, porque ellos sabían quién era Jesús. Ellos conocían, hermanos, cuál era la autoridad que llevaba ese hombre. Bendito es el nombre de Jesús. Y esa misma autoridad está en este momento, hermano. Esa misma autoridad Dios ha delegado a todos aquellos que ha llamado. Bendito es el nombre de Jesús. Porque no solo Pablo tenía ese poder, hermano. Él dijo que mayores cosas haríamos nosotros en su nombre. Bendito es el nombre de Cristo. Hay poder en Jesús. Entonces, hermano, dice que había muchos cerdos en ese lugar. Había un hato de cerdos, dice. Y los demonios le rogaron diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdo. Él les dijo: id. Ellos salieron y se fueron en aquel hato de cerdo. Y he aquí, todo el hato de cerdo se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Y los que apacentaban huyeron y viniendo a la ciudad contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. O sea, donde el poder de Dios está, hermano, siempre va a causar ese alboroto, vamos a decirlo así. Siempre va a causar para la gente problemas. ¿Por qué? Porque la gente que está acomodada no quiere oír la verdad. No quiere que la verdad le llegue, no quiere que la luz alumbre y mire sus sinvergüenzas que están haciendo. Y por eso, hermano, se levanta la gente levantando una y otra cosa en contra de los hijos de Dios para que no siga hablando la palabra. A Jesús, imagínense cuántas cosas le hicieron, hermano. ¿Por qué? Porque él predicaba la palabra y donde él llegaba, la verdad, hermano, salía a la luz. Y el que estaba en pecado, el que estaba haciendo lo malo, odiaba oír esa palabra, hermano. ¿Por qué? Porque el poder de Dios va a manifestar todo poder del diablo. Bendito es el nombre de Jesús. Pero vale la pena, hermano. Él padeció tantas cosas. Pablo, Silas, Pedro, todos aquellos hombres que se esforzaron por predicar, padecieron muchas cosas, hermano. Pero sabemos que vale la pena padecer por causa del evangelio. Primero de Pedro 3, 13, 17. ¿Y quién es aquel que nos podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no nos amedrentéis por temor de ellos, ni os consturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia para con el que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios es así o así lo quiere, que haciendo el mal. O sea, tiene recompensa, hermano, el padecer haciendo el bien. Mucha gente ahora padece, hermano, porque andan haciendo mal. Porque andan haciendo picardías, hermanos, son atrapados, son agarrados en el mal, robando, violando, matando. Imagínense, y van a la cárcel por 30, por 40 años, y eso no tiene ninguna recompensa. Pero bienaventurados sois, dice, si haciendo el bien los hacen como los hagan, hermano. Esta carne la puede matar el hombre, pero el alma sabemos que tiene un lugar, hermano, eterno con Cristo Jesús. Poderoso es Dios. Dios interviene a favor de sus hijos. Hechos 12, 6, 11. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados sujetos con 2 cadenas, y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, lo despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate la sandalia. Y lo hizo así, y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad
lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la salida de la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron a una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. O sea, vemos ahí cómo él, hermano, sale a través del ángel, ¿verdad? Sale libre, hermano, estando preso. Estando, hermano, quizás en ese momento ya sin esperanza, porque cuando una persona va presa, lo que le dicen, hermano, te tocan tantos años, y ahí solo depende de Dios cuánto tiempo le va a dar. Y algunos dicen cadena perpetua según, hermano, el caso que le haya sucedido, ¿verdad? Pero Dios es fiel, hermano, que Él nunca los deja avergonzados. Bendito es el nombre de Jesús. Señales de una conversión genuina. Lucas 19, 2 al 10 dice: sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa y desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban y diciendo que había entrado a posar en un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a tu casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Al instante, dice, hermano, él le salvó a Zaqueo, y hubo, hermano, salvación para esa casa. Bendito es el nombre de Jesús. Vemos, hermano, el poder del Señor, cómo Él se manifiesta, amén. Cuando hay un corazón, hermano, que desea, ¿verdad?, abrirse para Dios, Dios hace las cosas, hermano, maravillosamente al instante. Él no necesita 3, 4, 5 años, hermano, sino que al instante. Pero vemos también la conversión de él. Dice que él era un hombre, hermano, que quizás extraía, ¿verdad?, de los impuestos, pero dijo: si a alguien le debo, yo se lo voy a pagar cuadruplicado. Porque hay gente que dice, hermano, no, yo ya siendo cristiano, aquel que le debo ya no le pago. Pues ya Dios dice que todo lo pasado se quedó atrás. Ningún ladrón va a entrar al reino de los cielos, ningún tramposo, hermano, tenemos que pagar, ¿verdad? Bendito es el nombre de Jesús, porque Dios no se agrada, hermano, con los que son, amén, maliciosos, ¿verdad? Porque hay de todo, hermano, y la gente se aprovecha, ¿verdad? Porque dice: no, pues ya Dios me perdonó y ya Él me va a perdonar la deuda también. Si debemos, hermano, tenemos que pagar. Bendito es el nombre de Jesús. Poderoso es Dios. Dios tiene, hermano, todo en sus manos, y nosotros no tenemos que temer por nada. Aunque miremos que en el momento, hermano, parece difícil todo y que no hay solución, porque ahora mismo podemos ver cómo, hermano, el enemigo se levanta. Pues ahora en el momento usted dice: no, todavía no estamos escondiéndonos para adorar a Dios. Pero va a llegar ese momento, hermano, si Cristo no ha venido, va a llegar, porque dice que va a haber esa leve persecución para la iglesia. Pero confiemos, hermano, porque Él no los va a dejar. Y si algunos quizás vayamos a la cárcel, pero de ahí los va a sacar, porque Dios sacó a Pedro, porque Dios sacó a Pablo, porque Dios sacó a Silas. Y si Él los deja que muramos ahí, el cuerpo, hermano, va a quedar ahí, pero el alma va a salir. Bendito es el nombre de Jesús. No vamos a quedar, hermano, postrados, no los vamos a quedar avergonzados, porque Dios es fiel. Bendito es el nombre de Jesús. Gracias, hermano. Dios es fiel, y lo que Él ha prometido, hermano, Él lo va a cumplir, amén. Porque Dios, hermano, no se queda con nada. A veces nosotros pensamos, hermano, que Dios se ha olvidado, y uno dice: ¿será que Dios ya no se acuerda de mí? Es cuando más, hermano, cerca está la bendición o la respuesta de lo que usted ha pedido. Pero a veces por impacientes nosotros no recibimos lo que Dios tiene para nosotros, porque somos muy rápidos, hermano, y queremos que Dios microwave y responda. Y nosotros a veces, hermano, con una media cosita ya nosotros no queremos más. Ya Dios no, y Él no es así. Él es paciente, hermano, y en el momento que usted menos cree, ahí está la respuesta de Dios.
padecer por Él, hermano, vale la pena. No hemos padecido nada, no estamos padeciendo nada. Quizás venga ese momento en que usted diga, yo ya no puedo más, pero ahí acuérdese que Dios va a enviar su ángel, hermano. Dios va a enviar esa ayuda en el momento que usted y yo lo necesitemos. Él no los deja avergonzados, Él jamás los va a dejar abandonados. Él ha prometido, dice, y aún después de la muerte Él estará ahí esperando, hermano, por el Hijo que de verdad le fue fiel hasta el final. Bendito es el nombre de Cristo. Hay poder en su presencia. Todo aquel, hermano, que ha puesto la confianza en Dios, al final del camino tiene la recompensa. Aquí en la tierra y también allá, dice el Señor, que hay, hermano, moradas. Y hay, hermanos, recompensa para todo aquel que le fue fiel al Señor hasta el final. Él tiene, hermano, dice esa recompensa y ese galardón que cuando Él venga, nosotros, hermanos, nos iremos con Él. Pero si hasta el final estamos, hermanos, firmes. Hay momentos que tal vez usted dirá, no, pues este momento de que el ICE anda persiguiendo a los hispanos, anda la persecución, yo me quedo en casa. Mucha gente se ha quedado, hermano, en casa. Y tal vez no simplemente en esta iglesia, usted va a ver en muchos lugares que hay gente que ya no se congrega porque está atemorizada, porque el Dios que ellos adoran, hermano, quizás es el Dios ICE, porque nosotros adoramos un Dios poderoso que manda, hermano, las fronteras, que manda las autoridades, que hace todas las cosas, hermano. Y si es la voluntad de Él, que Él los mande de nuevo, nosotros no somos de acá. Ninguno de nosotros los que estamos aquí somos de aquí. Bueno, los muchachos que han nacido aquí, pues ellos nacieron acá, pero sus raíces no son de acá tampoco. Entonces, si el Señor, hermano, no lo quiere tener aquí, Dios nos va a mandar para otro lugar, no precisamente para Honduras. Si el Señor lo quiere mandar a Guatemala, Nicaragua, para allá lo va a mandar. Y allá, hermano, lo va a bendecir y allá lo va a tener, hermano, bien, así como yo lo que pienso, hermano, ¿cómo vinimos a este país? Nosotros no hicimos planes para venir aquí y pensamos cómo es Estados Unidos, sino que el sueño americano, ¿verdad? A llegar allá porque escuchábamos quizás algún familiar que Estados Unidos, que se ganan dólares y miramos la gente que llegaba allá muy bien y muy bonita y bien blanquita porque no se asoleaba y todo y qué bonito el sueño. Pero cuando llegó aquí se dio cuenta de la realidad que no es lo que le decían, ¿verdad? Aquí, hermano, el sueño americano es terrible porque ni duerme uno por trabajar, ¿verdad? Entonces, eso es una mentira. Pero para irnos, hermano, ¿cómo lo piensa, verdad? Y volver otra vez a Honduras, y volver otra vez a Nicaragua, y volver otra vez a México. Es nuestra tierra, hermano. Y cuesta adaptarse, hermano. Yo estuve un tiempo allá, yo me fui por estar con mi mamá, y cuando llegué, hermano, y la primera semana yo decía, ¿qué hago aquí? Porque trabajo no tenía. Y tenía que cuidar a un enfermo que dependía de todo. ¿Y qué hago? ¿Y cómo hago, Señor? Pero, hermano, Dios nunca lo deja. La primera semana fue preguntas y interrogantes. ¿Qué voy a hacer? Porque tener un enfermo y saber que tiene que comer y saber que tiene que comprar medicamentos y cómo le va a hacer sin trabajo. Pero Dios, hermano, siempre Él da la salida en todas las cosas. Y la primera semana fue terrible, pero ya la segunda semana, hermano, como que ya ni quería volver para acá. Y pasó, hermano, un año, y ya cuando pasó el año estaba pensándolo, ¿cómo voy a volver otra vez para allá? Pero Dios hace las cosas, hermano, y Él cuando lo hace, Él hace todo bien. Y Él es un Dios ordenado, que Él no lo va a dejar. Si en Honduras le toca, decía un hermano, allá hay mangos verdes, hermano, y los mangos verdes son ricos. Escuchaba a un pastor, hermano, que él llegó a Patuca, a Palestina, donde nosotros, y él no tenía a nadie. El Señor le dijo, muévete para Palestina y allá vas a abrir una obra. La esposa no lo quiso seguir porque casa no tenía allá, no tenía ni iglesia donde predicar nada, pero él le dijo que él iba a ir a predicar. Y no conocía a nadie. Hermano, dice que le dijo que se tenía que poner en ayuno. Pues él ni comida ni nada, no llevaba nada. Acuérdese que cuando Dios lo manda, dice que él no lleve segunda mudada, no lleve segundo par de zapatos, no lleve nada, y él se fue. Y dice, hermano, que cuando él entregaba ya a las 5 de la tarde, Señor, pues aquí estoy, y empezaba a orar, dice que se ponía su mano en su frente y no miraba nada, no miraba a nadie que se acercaran conocidos. ¿A quién le iba a decir, deme un tiempo de comida si dinero no andaba? Hermano, dice que se sentó abajo de un árbol de mango y cuando volteó a ver, dice, aquel montón de mangos maduros que él no los había visto ahí. Y empezó a comer mangos, con mango entregaba el ayuno. Todos los días que Dios le ordenó, con mangos maduros entregaba el ayuno y quedaba, hermano, su estómago como que había comido
de repente el Señor, hermano, le mostró a dónde él iba a ir a hacer la iglesia y ahí empezó a poner los miembros. La gente empezó a congregarse en aquel lugar y ahora, hermano, es una iglesia grandísima. Y de esa iglesia hay como unas 20, creo, 20 iglesias alrededor que se han abierto. Pero él con mango entregaba los ayunos. Imagina, hermano, y nosotros aquí con chuleta ni así queremos ayunar, va. Con pollo hornado que está, hermano, cayéndose del refrigerador, ¿verdad? Y así, hermano, pero Dios así trabaja, hermano, y es necesario sufrir. Bendito es el nombre de Jesús, porque al final el Señor tiene la recompensa. Bendito es el nombre de Cristo. Sé, hermano, que el tiempo se va tan pronto, hermano, pero Dios, hermano, en su gran misericordia, Él los dará. Al final, hermano, la respuesta. Bendito es el nombre de Jesús. Tenemos unas preguntas aquí, hermano. No sé si captó la historia. Dice la pregunta número 1. ¿Cuál fue el impacto que produjo la llegada de Pablo y sus acompañantes a la ciudad de Filipos? No sé si estuvieron leyendo el libro, hermano. ¿Cuál fue el impacto que provocó? Sabemos que hubieron muchos acontecimientos, ¿verdad? Pero hubieron algunos de ellos que fueron los que sobresalieron. ¿Cuál fue el más grande impacto de la historia? Amén. La transformación de Lidia, amén. Ese es uno de los primeros. La otra, hermano. La joven, amén, que tenía el espíritu pitonizo. Bendito es el nombre de Jesús. Ahí vemos, hermano, los dos acontecimientos. Pregunta número 2. ¿Qué hizo Lidia después de haberse convertido al evangelio? ¿Alguien más? No el hermano Erling ni hermana Kaylee. Perdón, hermana Jessica, nuestra hermana Eva. Amén. Amén. Dice que ella hospedó a los evangelistas. Amén. Muchas gracias, hermano. Pregunta número 3. No mi hermano Erling, mi hermana Kaylee, ni mi hermana Eva. ¿Qué sucedió cuando los evangelistas caminaban a la ribera del río donde los judíos se reunían para orar? ¿Qué sucedió? Cuando ellos venían, dice, predicando, está en el versículo, en el 11, versículo 11, en adelante. Salió al encuentro, dice, ¿verdad? La muchacha que estaba poseída y daba grandes voces, ¿verdad? Y gritaba a Pablo, bendito es el nombre de Jesús. Pregunta número 4, ¿qué hicieron los hombres que explotaban a la joven endemoniada? Amén. Llevaron, ¿verdad? Los fueron a acusar y hermanos los presentaron a las autoridades y los llevaron presos. Bendito es el nombre de Jesús. Se enojaron al ver que el demonio se había esfumado y la esperanza de su ganancia, y haciendo uso de la astucia que los caracterizaba, estos siervos de Satanás lograron influir negativamente en la gente que había sido testigo del milagro. Pregunta número 5 y es la última. ¿Qué sucedió con Pablo y Sila a raíz de este incidente? Fueron a la cárcel, bendito es el nombre de Jesús. Fueron maltratados, hermanos, en extremo y fueron presos, bendito es el nombre de Jesús. Gloria al Señor, hermanos. Sí, creo que estaban en clase, bendito es el nombre de Jesús. Así, hermano, creo que nos queda un poquito de tiempo, amén, para poder recoger la ofrenda, hermano, y esperamos que para la próxima estudio, hermano, sea Dios allí ayudándonos para poder estar, hermano, de nuevo. Sé que estas enseñanzas son muy importantes, hermano, y esta es la columna para el cristiano, amén. La enseñanza, hermano, los enseña muchas cosas. Si nosotros somos minuciosos y estudiamos antes de venir a la clase, usted se va a dar cuenta, hermano, que hay mucha información en estos estudios, amén. Y cuando viene a la clase, hermano, ya usted más o menos tiene una idea de lo que se va a tratar la próxima, amén. Así que para el estudio próximo es el estudio 20, hermano, proclamando al Dios no conocido. Así que ya vayamos estudiando, hermano, los que tienen su libro, amén, para poder entender, hermano, bendito es el nombre de Jesús. Así, hermano, vamos a pasar el tiempo a la ofrenda, amén. Poderoso Dios, nuestra hermana Mina, nos ayuda, hermana Mina, por favor. Poderoso el que vive, te adoramos, Dios.
Así, hermano, como... Ajá. Hechos, ajá, Hechos 17, 16 al 34. Es el estudio 20. Hechos 16 Hechos 17 del 16 al 34. Así oramos, hermano, para que Dios bendiga las manos del dador alegre y sea el Señor, hermano, multiplicando, poderoso Dios, esa finanza. Buen Dios y Padre que estás en el cielo, te damos gracias en esta hora, Cordero de Dios, por la bendición tan grande, mi Señor, que nos regalas, poderoso Dios, a través, Señor bendito, Dios de gloria, de esas bendiciones, Padre, que tú añades cada día, Padre Santo, a nuestra vida, Señor. Bendice las manos del dador alegre, Cordero de Dios. Bendice a aquel, mi Señor amado, que no va a poder hacerlo, Cordero de Dios. Tú conoces la necesidad, Señor bendito Dios. Rogamos, Padre amado, que tu Espíritu Santo, Padre bendito, toque, mi Señor, esas puertas, Padre bendito Dios, y se abran, mi Señor, esas puertas, Cordero de Dios, para poder, oh Dios mío, ser bendecidos a través de un empleo, mi Dios amado. Provee el empleo a aquellos, mi Señor amado, que no lo tienen, Padre Santo, Dios de Israel. Un empleo, Padre Santo, que no quite la bendición, amado mío, oh Dios de gloria, de buscar tu presencia, mi Señor, de poder congregarnos, Padre bendito, Dios de Israel. Bendice, mi Señor amado, Dios de gloria, esas finanzas, Padre Santo. Reprendemos, Padre amado, en el nombre de Jesús, Cordero de Dios, al espíritu, Padre Santo, mamón, que se come las finanzas de tu pueblo, mi Señor. A la langosta, Padre Santo, en sus estaciones, Padre amado, lo reprendemos en el nombre de Jesús, Padre bendito, y pedimos, Señor amado, que seas tú multiplicando, Padre Santo, cada una, Padre Santo, Dios de Israel, de esas finanzas que tú añades a nuestras vidas, mi Dios. Bendice, Padre Santo, Dios de Israel, a cada uno de mis hermanos que diezman, que ofrendan, Padre, oh Dios de gloria. Bendícelos en gran manera, Cordero de Dios. Cada uno, Padre Santo, de que quiere, Padre, hacerlo, Padre, y no puede, Dios mío. Provéele, Señor bendito, para que también se goce, Cordero de Dios, con cada uno de los que nos gozamos de a ti, Cordero de Dios, lo que es tuyo, mi Señor. En el nombre de Jesús, amado mío, la gloria y la honra es tuya, Padre Santo. Gracias, Padre, gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Pasa a nuestra hermana Mina, bendito es el nombre de Jesús. Te adoramos, Jesús. Así vamos a dejar a nuestro hermano pastor, hermano, que va a quedar para cerrar. Amén. Bendito es el nombre de Jesús. Dios les bendiga a todos, hermano, y adelante en Cristo Jesús. Amén, porque Él viene pronto, hermano. Que sea Dios ayudándonos, amén, para permanecer, hermano, este próximo año que ya está a punto de entrar, hermano. Así como Él nos ha ayudado este año, bendito es el nombre de Jesús, y nos ha podido sostener, hermano. Sé que Él lo va a seguir haciendo, amén, mientras nosotros, hermano, sigamos en pie. Bendito es el nombre de Jesús. Nuestro hermano con nosotros. Gloria al Señor, aleluya. Bendito sea el nombre de nuestro Dios, amén. Vamos a entonar una alabanza, hermano, para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca, los caminos de Jehová. Que Jehová es grande, Jehová es excelso en sus caminos, que Jehová atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo. Que la gloria de Jehová es grande, que Jehová es excelso en sus caminos, porque Jehová atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo. Viva la fe, viva la esperanza y el amor. Viva la fe, viva la esperanza y el amor. Viva la fe, viva la esperanza y el amor. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Que viva Cristo, que viva Cristo,
Que viva Cristo, que viva el Rey. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Gloria a Dios, aleluya. Puede tomar su asiento, hermano. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Que Dios nos ilumine cada día y nos ayude cada día, hermano, a hacer la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Y que Dios tome siempre el control, hermano, en nuestra vida. Y que nos ayude a poder testificar cada día de su grandeza, de su poder. Sabemos, ¿verdad?, que no es fácil, hermano, el servirle al Señor no es fácil. Pero recuerde siempre, ¿verdad?, que Dios estará con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Y lo bueno que Dios no es como los hombres. El hombre promete, hermano, pero no cumple. Mas Dios lo que promete, Él lo cumple al pie de la letra. Y a eso es lo que yo me aferro, hermano, que Dios lo prometió y lo va a cumplir. Yo lo creo, hermano. Dios mismo le prometió a Pablo y a Silas. Dios mismo le prometió a Pedro, Dios mismo le prometió a todos aquellos hombres del ayer, hermano. Y a la luz de la palabra vemos que Dios nunca desamparó a sus hijos. Nunca lo desamparó a aquellos que prometieron estar con Él, que tomaron la decisión de seguirle al Señor Jesús. Jesús prometió estar con ellos y Dios nunca, hermano, los desamparó. Y ni lo hará, peor ahora. Imagínense, no sé si usted ha notado en el pasado, nosotros, gracias a Dios, hermano, oí un testimonio de los hermanos actuales, que lo que éramos antes, y realmente, hermano, lo que nosotros antes éramos bastante, por gracia de Dios que estamos nosotros vivos. Y decía ahí el hermano, qué ridículo lo que hacíamos antes. Y es la realidad, hermano, antes hacíamos cosas que servíamos de risa, servíamos de payaso. Imagina el borracho, hermano, a gritar en las calles, a hacer cosas. El bailarín no sabía bailar, pero se movía como trompo. Terrible, hermano. Pero ahí andaba de fiesta en fiesta. Y todas esas cosas, hermano, y en verdad, y me gustaba lo que decía el hermano, si antes hacíamos todo eso, porque ahora no vamos a levantar la mano al Señor. Porque ahora no vamos a decir un gloria a Dios. ¿Por qué no vamos a gritarle, a decirle gloria a Jesús? Te amo, Señor. ¿Cómo no lo vamos a hacer, hermano? Si antes hacíamos cosas bastante terribles, hermano. Pero gracias al Señor que Dios nos ayuda cada día, hermano, a hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Y que su Espíritu Santo nos guíe siempre, hermano. Que siempre su Espíritu Santo nos guíe para poder tomar decisiones que le agrade al Señor, hermano. Toda decisión que tomemos sean decisiones que pueda agradarle a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Así que adelante, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, creyendo y confiando cada día en el Señor, hermano. Llevemos eso siempre en mente. No estamos solos. Van a haber momentos que pareciera que estamos solos, pero recuerde que no estamos solos. Peor en este país, hermano. Por eso los hermanos que son hermanos, ¿verdad?, que no tienen familia. Yo recuerdo, hermano, cuando yo vine a esta nación, a este país, gracias a Dios, pues sí, yo caía al área de Miami, ¿verdad?, donde está la familia, pero cuando vine aquí a Norte Carolina, yo no tenía familia. Y qué duro es llegar, hermano, a una nación que no tiene familia. Eso es duro, hermano. Entonces imagínense nuestros hermanos, que ellos ahora son cristianos y no tienen una familia acá como sus padres o incluso hasta ni hermanos en sangre no tienen. Pero qué bonito, hermano, que cuando venimos al Evangelio encontramos una familia. Eso es bonito, hermano. Por eso apeguémonos. Y como siempre lo hemos hecho, el consejo, aquel que usted vea solo, el hermano que usted lo vea solo, invítelo. Invítelo, hermano, para que no se sienta él que cohibidito ahí solito. No, invítelo a aquellos que tenemos familia, un hogar, ¿verdad? Los que estamos casados, tenemos esposa y por la gracia del Señor y nos cocina. Invite a un hermano o una hermana, pues no hay ningún problema siempre y cuando, ¿verdad?, esté la pareja también, ¿verdad? No va a invitar que no esté la pareja, sino que cuando esté la pareja se invita y así se convive, hermano.
Se convive y hay que fermentar esto, hermano, el amor en Cristo Jesús. Amén. Eso es bonito, hermano. En el Evangelio eso es unidad. Tenemos que, lo que decía la hermana ayer, la unidad no es solamente el sentarnos a comer un plato y ya. Eso es tener hambre. Porque a veces vamos porque nos invitaron a comer y vamos. Pero a veces no hay unidad. ¿Sabía usted, hermano, que a veces vamos a comer en ciertos hogares y no hay una unidad? No hay unidad. Lo que pasa es que ¿quién no va a comer, hermano? Hasta el gato va a comer. Cuando se trata de comida, uy, hermano. Y a veces creemos que esa es la unidad. Eso no es unidad. Unidad es esto que hacemos aquí, mire, hermano. Reunirnos primeramente para darle la gloria al Señor y luego fortalecernos los unos a los otros. Y el interceder los unos a los otros, el orar los unos por los otros. Ahí Dios nos da la fortaleza. Y que el Señor nos ayude cada día, hermano. Amén. Así que los anuncios. Tenemos ya lo que es mañana. Yo sé que mañana es un día miércoles 31 de diciembre, hermano. Es el último día del año, ¿verdad? Vamos a hacer una oración de acción de gracia para ese día. No le puedo decir que es vigilia, hermano, porque es engañarnos, no es vigilia. Vigilia es, hermano, toda la noche. Este es un ratito que vamos a estar nada más desde las 9 en adelante hasta el medianoche, ¿verdad? Así que mañana estamos invitados. A las 9 de la noche comenzamos. Decía ahí el hermano Erly, no se nos vaya a olvidar, porque a veces, como estamos acostumbrados a venir a las 7, vamos a creer que no hubo culto. O venimos temprano o no venimos, una de las dos. Pero no, hermano, recordémonos ahí, hermano, que es día de acción de gracia, de darle gracias al Señor, hermano, por darnos un día más de vida, un año más de vida, hermano, y que procuremos un año más, ¿verdad?, en el Evangelio, que eso es lo más importante, hermano. Es como cuando uno cumple años, ¿de qué sirve cumplir años fuera del Evangelio? Lo bonito es, hermano, cumplir años dentro del Evangelio. Esos son los años contados, hermano. Los otros son años perdidos. Por eso dice la palabra, aquí todas las cosas son hechas nuevas y Él nos hace nueva criatura, que es volver a nacer de nuevo. De ahí cuenta, hermano, nuestra vida, cuando recibimos a nuestro Señor Jesucristo. Así que tenemos lo que es esa acción de gracias a las 9 en adelante. Amén. Para poderle dar gracias.